El sol comenzaba a hundirse lentamente en el horizonte africano, pintando el cielo con tonos anaranjados, rojizos y morados. El calor del día todavía vibraba sobre la tierra agrietada, seca, inhóspita. No muy lejos de allí, bajo la sombra dispersa de un árbol de acacia, un león de melena espesa observaba en silencio el horizonte infinito. A su lado, la leona descansaba, aunque su respiración era pesada, como si el cansancio no solo fuera físico, sino también emocional. Ambos llevaban días sin cazar una presa decente, y el río que alguna vez les dio agua fresca ahora era solo un lecho de barro endurecido, apenas con charcos estancados donde incluso los insectos luchaban por sobrevivir. Durante años, estos dos leones habían gobernado una región salvaje del sur de África. Era su hogar, su territorio. Allí habían cazado, descansado, rugido bajo la luna llena. Allí habían espantado a hienas atrevidas y competido con otras manadas por cada metro de terreno fértil. Pero el tiempo había cambiado. El clima era más impredecible. Las sequías más largas. Las manadas de herbívoros migraban más lejos, buscando fuentes de agua que ya no existían allí. Y con ellas, se iban las oportunidades de sobrevivir. Los rugidos del león, que antes resonaban con poder y dominio, ahora eran advertencias huecas en un desierto de silencio. No había nadie que los escuchara. Nadie a quien asustar. Solo el eco de una tierra que los empujaba a moverse. La decisión no fue tomada a la ligera. Instintivamente, los leones son territoriales, aferrados a lo que conocen, a lo que es suyo. Pero el instinto de supervivencia es más fuerte. Y así, una mañana, antes de que el sol quemara el aire, el león se puso en pie. No hizo falta que la leona preguntara nada. Ella también sabía que no podían quedarse. Que si querían seguir con vida, tendrían que marcharse. Buscar un nuevo hogar, uno con agua, con sombra, con presas. El viaje fue duro desde el primer paso. Durante días caminaron bajo el sol abrasador, sus cuerpos pesados moviéndose lentamente entre la hierba alta y el polvo. A veces se detenían para lamerse las patas heridas. En otras ocasiones, el león debía ahuyentar a chacales o a algún leopardo solitario que merodeaba demasiado cerca. Dormían a la intemperie, escondidos entre arbustos bajos o rocas, y por las noches, él se mantenía en vela, alerta ante cualquier amenaza. La leona, cada vez más delgada, se acostaba cerca de su melena buscando calor, protección y quizás un poco de consuelo. El hambre comenzó a apretar con más fuerza. Durante un tiempo, sobrevivieron cazando presas pequeñas, alguna liebre distraída, un ave torpe que no logró levantar el vuelo a tiempo. Nada suficiente para dos adultos con músculos que exigían energía. A veces, su cacería era tan desesperada que terminaban peleando con otras criaturas igual de hambrientas. Hubo una noche en la que ambos se enfrentaron a una hiena rabiosa que no quería soltar el cadáver de un impala muerto. Ganaron la pelea, pero las mordidas dejadas en sus patas eran recordatorios dolorosos de lo frágil que se había vuelto todo. Y sin embargo, seguían avanzando. Kilómetro tras kilómetro, dejando atrás todo lo que alguna vez fue suyo. El paisaje cambiaba lentamente. De las tierras áridas pasaron a zonas con más vegetación. Oían ruidos nuevos en la noche, el murmullo del viento entre árboles más altos, el chapoteo lejano del agua. Las huellas en la tierra cambiaban. Ya no solo eran rastros de animales pequeños, sino pisadas grandes, de antílopes, cebras, señales claras de que estaban cerca de algo mejor. Una tarde, la leona se detuvo más de lo habitual, olfateando el aire con intensidad. El león también lo sintió, el olor del agua dulce, tan familiar y tan lejano al mismo tiempo. Era tenue, pero estaba allí. Como una promesa. Como un llamado. Ese rastro los condujo hasta los límites de un territorio distinto a cualquier otro que hubieran conocido, el Parque Nacional Makado. A través del follaje, comenzaron a ver cosas que no comprendían. Vallas, torres de observación,
caminos de tierra marcados por huellas de vehículos. Olfatearon la presencia de otros animales, muchos, pero también algo diferente, algo que nunca antes habían encontrado en sus dominios salvajes, el rastro de los humanos. No sabían si estaban a salvo. No sabían si este nuevo lugar era suyo, o si serían rechazados, perseguidos o aceptados. Pero lo que sí sabían es que ya no podían volver atrás. Y así, con el atardecer tiñendo el cielo de naranja y el olor del agua fresca llenando sus sentidos, los dos leones, cansados, hambrientos, pero aún con la dignidad intacta, dieron el primer paso dentro de un territorio desconocido. Uno que cambiaría su destino para siempre. Cuando los dos leones cruzaron la última línea de árboles y se asomaron al claro, lo primero que sintieron fue una mezcla de asombro y cautela. Ante ellos se extendía un paisaje muy distinto a todo lo que habían conocido en semanas de travesía, una vasta llanura salpicada de arbustos frescos, sombras abundantes, charcas de agua limpia y el aroma inconfundible de la vida salvaje. Era como si, tras tanto sufrimiento, la tierra finalmente les ofreciera un suspiro de alivio. La leona bajó el hocico y bebió con ansiedad del primer arroyo que encontraron. El león permaneció en pie, con el cuerpo tenso y los ojos girando lentamente, olfateando el aire. No había señales inmediatas de amenaza, pero algo en ese lugar era diferente. No eran solo los olores. Había estructuras en la distancia. Torres altas de madera, pequeñas construcciones camufladas entre los árboles, caminos demasiado rectos. No eran obras de la naturaleza. Eran señales de algo más, humanos. Pero los leones no sabían lo que eso significaba. No habían vivido cerca de personas. Lo único que entendían era que este lugar parecía seguro. Había presas, sombra, agua. Los árboles estaban llenos de aves, los arbustos crujían con movimiento, y las huellas frescas en el barro hablaban de manadas numerosas. Por primera vez en mucho tiempo, la vida parecía posible. Y así, sin saberlo, se internaron en un paraíso que no era completamente libre. Lo que no podían imaginar era que, desde hacía días, habían llamado la atención de los verdaderos guardianes de ese territorio. A kilómetros de allí, en una de las estaciones de control del Parque Nacional Machado, dos trabajadores observaban con creciente interés una serie de huellas registradas cerca del río central. Sipo, un conductor de patrulla experimentado, y Nomsa, una observadora de animales con años de dedicación, habían notado algo inusual. Aquellas huellas eran más grandes de lo normal. Demasiado redondas. Demasiado profundas. No correspondían a ningún león registrado en el parque. El sistema de cámaras de vigilancia, diseñadas para monitorear el comportamiento de los animales, captó unas imágenes borrosas pero claras, dos leones, uno macho con una melena espesa y una hembra de andar lento. Ninguno de los dos tenía collar rastreador. Ninguno estaba en la base de datos. Eran recién llegados. Sipo se inclinó hacia la pantalla y murmuró: «No son nuestros. Vienen de muy lejos». Nomsa asintió, sin apartar la vista de la pantalla. Ella sabía que la migración natural entre reservas era escasa, pero no imposible. Lo extraño era que estos leones habían logrado cruzar zonas peligrosas, quizás incluso tierras humanas, para llegar hasta allí. Lo habían logrado sin ser vistos, sin atacar ganado, sin levantar alarmas. «Y míralos», añadió Nomsa. «Están cansados. Pero vivos. Muy vivos». Desde ese momento, tanto ella como Sipo comenzaron a seguirlos cuidadosamente desde la distancia. Condujeron durante horas a través de los caminos de tierra del parque, siguiendo sus huellas, observando sus movimientos sin intervenir. Aprendieron rápido, el león macho marcaba el nuevo territorio con rugidos nocturnos. Se movía con precaución, pero no con temor. La hembra, en cambio, mostraba signos de inquietud. Cambiaba de posición constantemente, como si le costara adaptarse. Dormía menos.
se levantaba por las noches. Y aunque cazaban juntos, se notaba que ella guardaba algo dentro. Algo que aún no se mostraba del todo. Los días pasaban y la presencia de los leones se volvió parte del paisaje de Makado. No causaban problemas, no amenazaban a otros animales, no se acercaban a las zonas donde podrían toparse con humanos. Eran, en muchos sentidos, huéspedes silenciosos. Pero a ojos del personal del parque, eran algo más que eso, eran un símbolo. Una señal de que incluso cuando la naturaleza empuja a sus criaturas al límite, ellas encuentran caminos hacia la vida. Ninguno de los dos leones sabía que estaban siendo vigilados. No sabían que había ojos humanos atentos a sus pasos, corazones preocupados por su salud, manos listas para ayudarlos si lo necesitaban. Ellos solo sabían que, por primera vez en mucho tiempo, no tenían que seguir huyendo. Y bajo el cielo inmenso del Parque Nacional Makado, entre la hierba alta y los vientos suaves del sur, la pareja de leones comenzó, sin saberlo, una nueva historia. El Parque Nacional Makado es una joya en el corazón del sur de África. Su territorio es inmenso, casi infinito a la vista, cubierto de praderas doradas, bosques dispersos y ríos que serpentean como venas vivas entre la tierra seca. Es un santuario no solo para animales salvajes, sino también para las personas que han dedicado su vida a protegerlos. Entre ellos están Sipo y Nomsa, dos almas profundamente conectadas con esa tierra y con sus habitantes. Sipo ha recorrido Makado desde que era un joven guardaparques. Conduce su patrulla como si fuera una extensión de su cuerpo, sabe exactamente dónde cambian las huellas, cuando un animal ha cruzado por última vez, cuando el viento trae olores nuevos. Su experiencia le ha enseñado a leer el paisaje como si fuera un libro abierto. No necesita mapas. La tierra le habla. Nomsa, por su parte, es una observadora meticulosa. Con una libreta siempre a mano y binoculares colgando de su cuello, anota cada pequeño cambio en el comportamiento de los animales. Conoce a cada elefante, cada cebra, cada familia de hienas que habita el parque. Tiene la paciencia del tiempo y la mirada de quien ha aprendido a ver más allá de lo evidente. Su amor por los animales no es sentimentalismo, es respeto, profundo y silencioso. Cuando comenzaron a notar señales de dos leones sin identificación, no se alarmaron. Pero sí se preocuparon. Al principio fue solo una huella. Una pisada más grande de lo habitual, en la orilla húmeda del río central. Luego, restos de una cacería, una liebre parcialmente devorada, con las marcas claras de colmillos que no coincidían con los leones ya conocidos. Luego, otra huella, esta vez acompañada de una más pequeña. Una pareja. No tienen collar, dijo Sipo una mañana, mientras miraban las imágenes de las cámaras trampa. No son de aquí, respondió Nomsa, con el ceño fruncido. No forman parte de ninguna manada registrada. Los datos confirmaban su sospecha, dos leones habían llegado a Makado desde el exterior. Y nadie sabía de dónde venían ni cuánto tiempo habían estado viajando. Eso los hizo aún más interesantes y vulnerables. La decisión fue inmediata. Los seguirían discretamente, sin intervenir, a menos que fuera absolutamente necesario. No querían asustarlos. No querían alterar su adaptación. Pero tampoco podían dejarlos completamente solos. Si estaban heridos, si no podían cazar, si alguna enfermedad los debilitaba, no sobrevivirían. Además, el parque tenía sus propias reglas ecológicas, nuevas especies o individuos externos podían alterar el equilibrio. Durante los días siguientes, Sipo y Nomsa planificaron cuidadosamente sus patrullas para rodear, no invadir. Sipo mantenía el vehículo a una distancia segura, aprovechando su experiencia para anticipar los movimientos de los leones. Nomsa, con su cámara y cuaderno, registraba cada comportamiento, cuánto comían, cuánto descansaban, cuánto se movían. Y cuanto más los observaban, más evidente era una cosa: estos dos leones no eran simples visitantes. Eran supervivientes.
El macho, al que pronto llamaron el guardián, mostraba signos de haber peleado en el pasado. Su melena estaba marcada por pequeñas cicatrices y cojeaba ligeramente del costado derecho. Pero caminaba erguido, con la mirada firme, protegiendo siempre a su compañera. La hembra, por su parte, era más reservada. No rugía. No se separaba mucho de los matorrales. Bebía con cautela, comía lentamente, y tenía una forma de moverse que sugería agotamiento, o algo más. Nomsa fue la primera en notarlo. Mira su andar. ¿Ves cómo se apoya en las patas traseras? Y su vientre, guardó silencio, observando a través de los binoculares. Podría estar embarazada. Sipo, que rara vez se dejaba llevar por conjeturas, solo asintió lentamente. Entonces hay que cuidarlos aún más. A partir de ese momento, la misión cambió. Ya no solo se trataba de vigilar a 2 leones desconocidos. Se trataba de proteger una posible nueva vida. Una vida que, si nacía allí, sería parte de la historia viva del parque. Sin que Koda ni Leia, así los llamarían más adelante, lo supieran, 2 guardianes velaban por ellos en las sombras. Y aunque sus mundos eran distintos, separados por especies, lenguaje y naturaleza, algo invisible los conectaba ya desde ese momento, la voluntad de sobrevivir y el deseo profundo de cuidar. Los días avanzaban con una lentitud cargada de significado. Cada mañana traía nuevas pistas, cada anochecer nuevas preguntas. Sipo y Nomsa continuaban observando a la pareja de leones con la paciencia de quienes entienden que la naturaleza no se apresura, pero siempre habla. Y en silencio, comenzaron a notar señales que no podían ignorar. La leona, que al principio se mostraba inquieta y vigilante, había comenzado a cambiar. Sus movimientos eran más lentos, más pesados. Ya no recorría grandes distancias como antes, y pasaba más tiempo descansando bajo la sombra de los árboles. A veces, al caminar, parecía cargar con un peso que no se veía, pero que era evidente en cada paso que daba. Nomsa lo notó antes que nadie. Durante una patrulla matutina, detuvieron el coche en un punto alto, con vista a una pequeña llanura donde la pareja se había establecido temporalmente. Desde allí, con sus binoculares, observó a la leona echada de costado, respirando profundamente, el vientre ligeramente hinchado, los flancos moviéndose con un ritmo más pausado. Fue solo un instante, una imagen fugaz entre las ramas y la hierba alta. Pero bastó. Sipo, susurró sin apartar la vista. Creo que está embarazada. Él la miró, frunciendo el ceño. No dijo nada al principio, pero al tomar los binoculares y enfocar, comprendió. ¿Hace cuánto lo crees? Desde hace unos días. La forma en que se mueve, como se queda atrás cuando él avanza. Incluso la forma en que el macho se comporta. Y tenía razón. El comportamiento del león macho había cambiado también. Estaba más atento, más territorial. Rugía con más frecuencia al anochecer, no como una amenaza, sino como una advertencia a cualquiera que se atreviera a acercarse. Sus ojos escaneaban el entorno todo el tiempo. No permitía que la leona se alejara demasiado. Y por las noches, se mantenía en pie mientras ella dormía, caminando lentamente en círculos alrededor de ella, protegiéndola como si supiera que dentro de ese cuerpo nacía algo más que vida, nacía su legado. Nomsa comenzó a registrar todo con meticulosidad. Anotaba las horas en que la leona descansaba, la frecuencia con la que comía, su respuesta a los sonidos del entorno. La forma en que se recostaba más de un lado que del otro. Todo apuntaba a lo mismo. Pero aún había incertidumbre. Nadie podía acercarse lo suficiente para confirmarlo, y cualquier intento de intervenir directamente pondría en riesgo tanto a los animales como a los humanos. La posibilidad de un nuevo cachorro enmacado lo cambiaba todo. Un nacimiento en libertad no era solo un dato para los registros. Era esperanza.
Era prueba de que el ecosistema aún funcionaba, que los leones seguían encontrando espacios donde reproducirse sin necesidad de la mano humana. Era una pequeña victoria para la conservación, en medio de un continente donde la pérdida de hábitats y la caza furtiva siguen siendo amenazas constantes. Sipo, con su temple tranquilo, lo entendía también. Si está embarazada, no es solo nuestra responsabilidad protegerla. Es nuestra obligación garantizar que ese cachorro tenga una oportunidad. Aunque sea una. Durante las noches siguientes, se turnaron para patrullar cerca de la zona donde la pareja descansaba. Nunca demasiado cerca, nunca con presencia invasiva. Solo lo suficiente para asegurarse de que estaban bien, de que no eran atacados por otros depredadores, de que la leona tenía espacio y tranquilidad. Como dos centinelas invisibles, acompañaban de lejos el ritmo lento de una gestación salvaje. Y aunque la incertidumbre persistía, cada nuevo amanecer traía con él un destello silencioso de ilusión. Porque Nomsa lo sentía en lo más profundo, la vida estaba latiendo allí, entre los arbustos y las sombras, dentro de esa leona silenciosa. Y no importaba cuán salvaje fuera el entorno o cuán incierto el futuro, algo nuevo estaba por llegar. La mañana comenzó con una calma engañosa. El cielo estaba cubierto por una bruma suave, el tipo de niebla que se disuelve lentamente cuando el sol empieza a calentar la sabana. Pero esa serenidad no duraría mucho. Desde el amanecer, Nomsa ya sentía algo distinto en el aire. El silencio del entorno, la forma en que los antílopes parecían evitar cierta zona, los buitres volando en círculos más bajos de lo habitual. Todo era señal de que algo estaba ocurriendo. Cuando llegaron a uno de los puntos de observación cercanos al cauce seco del río, sus sospechas se confirmaron. Allí estaba la leona, Leia, echada en la sombra irregular de un arbusto espinoso. Su respiración era agitada, y su cuerpo entero se contraía en oleadas de tensión. Había comenzado el trabajo de parto, pero lo que debía ser motivo de celebración se convirtió rápidamente en una escena de angustia. Porque ya llevaban horas patrullando cerca, y ella estaba en la misma posición desde la noche anterior. No se movía. No rugía. No comía. Solo gemía de forma intermitente, con los ojos entrecerrados y el cuerpo cubierto de polvo. Koda, el león macho, estaba a unos metros, caminando en círculos. Su melena ondeaba con cada soplo de viento, su cola se movía en nerviosas sacudidas, y sus ojos, fijos en Leia, delataban una preocupación tan intensa que resultaba humana. No se apartaba de ella. Gruñía cada vez que algún animal menor se acercaba al perímetro. No comía. No bebía. Solo esperaba. En silencio, con la tensión de quien sabe que está a punto de perderlo todo. Nomsa no pudo evitar murmurar. Esto no es normal. Ha pasado demasiado tiempo. Sipo apretó los labios. Y no hay señales de que el cachorro haya nacido. Ni sangre, ni placenta. Solo contracciones y dolor. La situación era delicada. Muy delicada. En un entorno salvaje, un parto complicado podía significar la muerte. No solo del cachorro. También de la madre. Pero intervenir directamente era igual de peligroso. Leia no estaba domesticada. No confiaba plenamente en los humanos. Cualquier movimiento brusco podía hacerla huir, empeorar su estado o provocar una reacción agresiva de Koda. Además, tranquilizarla con medicamentos podría ser fatal para el feto. Aún así, no hacer nada no era una opción. Nomsa sacó con manos temblorosas una jeringa con un medicamento que podía ayudar a acelerar el parto de forma controlada. No era una solución milagrosa, pero podía darle a la leona la fuerza necesaria para completar el proceso. Sipo preparó el vehículo, lo estacionó a distancia prudente y apagó el motor. Luego, ambos descendieron. Paso a paso, avanzaron por la pradera, cuidando de no hacer ruidos. El pasto les rozaba las piernas.
El viento estaba a su favor, pero el riesgo era enorme. Cuando Koda los vio, se detuvo en seco. Su mirada fue un rayo. Fija. Intensa. Sus patas delanteras se afirmaron en la tierra. Rugió. Un rugido profundo, bajo, vibrante. No de advertencia, sino de alerta total. Era el tipo de rugido que precedía a un ataque. Nomsa se paralizó. Sipo se adelantó, levantando una mano abierta. No llevaba armas. Solo la experiencia y el respeto. No vamos a hacer daño, murmuró, aunque sabía que el león no podía entenderlo. Pero algo en su tono, en su postura, transmitía intención. Koda no se movió. Gruñía, pero no avanzaba. Sus ojos iban de Leia a los humanos, de los humanos a Leia. Era como si luchara por decidir qué era más peligroso, ellos o el dolor que desgarraba a su compañera. Entonces Leia gimió. Fue un sonido suave, casi quebrado. Y Koda retrocedió. Un paso. Luego otro. No huyó. No se rindió. Solo se apartó lo suficiente para dejarles espacio. Como si entendiera que esos dos extraños venían a ayudar, no a quitarle a su familia. Nomsa no dudó. Se acercó a la leona lentamente. Leia respiraba con dificultad. Tenía espuma en la boca, y sus patas estaban rígidas. Pero no mostró agresividad. Solo agotamiento. Nomsa, agachada, susurró palabras suaves mientras le inyectaba el medicamento. Sipo vigilaba cada movimiento de Koda, con el corazón acelerado, listo para interponerse si hacía falta. Pero el león no se movía. Después de la inyección, retrocedieron lentamente. No corrieron. No hicieron ruido. Solo volvieron al vehículo, donde esperaron. En silencio. Bajo el sol que empezaba a alcanzar su punto más alto. Pasaron minutos. Luego horas. Cada gemido de Leia era una puñalada. Koda permanecía cerca, a veces se acercaba, a veces rugía en dirección al cielo, como si la impotencia lo devorara. Nomsa no podía dejar de apretar los puños. Cada segundo era una eternidad. Y entonces, como un suspiro liberado por la tierra, un sonido débil rompió el silencio. Un chillido. Corto. Agudo. Frágil. Leia gimió una última vez y luego se recostó, agotada, jadeando. Junto a su cuerpo temblaba una pequeña criatura húmeda, arrastrándose torpemente por la hierba. Era pequeño, delgado, y apenas podía levantar la cabeza. Pero estaba vivo. Estaba respirando. Koda se acercó. Muy despacio. Se agachó junto a Leia, olfateó al cachorro y luego lo lamió con una delicadeza imposible para su tamaño. Sus ojos brillaban. Leia también lo lamió, cerrando los ojos al sentirlo junto a ella. El vínculo era instantáneo. Desde el coche, Nomsa se llevó la mano al pecho. Sipo no dijo nada. Solo observaba, con la boca apretada y los ojos húmedos. El milagro había ocurrido. Y ellos habían sido parte de él, sin romper nunca las reglas de la naturaleza. Porque a veces, lo más difícil no es intervenir. Es saber cuándo hacerlo, y cómo. El calor en la pradera era denso, sofocante. El aire temblaba sobre la tierra seca, y el silencio que envolvía la escena era inquietante, casi sagrado. Solo se escuchaban los jadeos entrecortados de Leia, tendida sobre su costado, exhausta, cada músculo de su cuerpo crispado por las contracciones. El parto, que había comenzado hacía más de un día, se había vuelto una lucha desesperada entre la vida y la muerte. Koda, el león macho, estaba más tenso que nunca. Con las orejas erguidas, la melena agitada por el viento caliente, no apartaba la vista de su compañera.
gruñía en voz baja, como si ese sonido fuera su forma de sostenerla. Cada vez que Leia se quejaba de dolor, él rugía más fuerte, como si pudiera espantar al sufrimiento con su furia. Desde la distancia, Sipo y Nomsa observaban. Sabían que el momento había llegado. El tiempo para dudar se había acabado. Si no lo hacemos ahora, la perderemos, dijo Nomsa, la voz ronca por la tensión. Sipo asintió, con el rostro sombrío. Ambos sabían el riesgo que implicaba. Acercarse a una leona en trabajo de parto ya era peligroso. Hacerlo con un macho territorial tan cerca era potencialmente letal. Pero algo en la mirada de Leia, en su fragilidad desgarradora, les decía que no tenían otra opción. Era eso o verla morir. Y no podían permitírselo. Avanzaron. Cada paso hacia ella fue un acto de fe. No en la suerte, sino en la conexión que se había construido en silencio durante semanas. Con cada patrulla, con cada observación respetuosa, con cada distancia prudente. Confiaban, aunque no tenían garantías, en que los leones habían aprendido que ellos no eran una amenaza. Pero Koda no lo entendía del todo. Cuando vio acercarse el vehículo, su reacción fue inmediata, un rugido seco, brutal, que hizo vibrar el suelo. Dio un paso al frente, mostrando sus colmillos, la melena erizada, el cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Sipo detuvo el motor. Nomsa sostuvo la jeringa con manos firmes. Ambos bajaron lentamente. El león los miraba como un centinela salvaje, midiendo sus intenciones con cada fibra de su cuerpo. Bastaba un movimiento equivocado, y todo terminaría. Pero no lo hicieron. Sipo mantuvo el contacto visual con Koda, sin mostrar miedo, sin retarlo. Avanzó en línea recta, sin rodeos. Nomsa iba detrás, sin hablar, sin hacer gestos bruscos. El mundo parecía haberse detenido. No había más sonidos que los rugidos ahogados de Koda y los gemidos cada vez más débiles de Leia. Y entonces, ocurrió algo casi imperceptible, pero crucial. Koda dejó de gruñir. No se relajó del todo. No bajó la guardia. Pero sus patas retrocedieron apenas un palmo. Sus ojos pasaron de furia a una tensión vigilante. Como si, en lo más profundo de su instinto, algo le dijera que esos dos humanos no venían a quitarle nada. Nomsa se arrodilló junto a Leia. La leona no se movió. Estaba agotada, cubierta de sudor, saliva y polvo. Sus costados subían y bajaban con dificultad. Pero sus ojos buscaron los de Nomsa, y por un instante, se encontraron. No había miedo. Solo una súplica silenciosa. La inyección fue rápida. El medicamento, diseñado para estimular las contracciones, fue administrado con precisión. Luego, retrocedieron. Nadie respiró por un largo rato. Los minutos siguientes fueron interminables. El viento apenas movía las hojas secas. Koda se acostó junto a Leia, sin tocarla, pero cerca. Cuidando. Observando. Sus orejas giraban en todas direcciones, atento a todo. Y entonces, un gemido agudo cortó el silencio como una chispa en la oscuridad. Leia se retorció una última vez, con un esfuerzo desgarrador, y entre sus patas emergió una pequeña figura húmeda, débil, pero viva. El cachorro cayó sobre la tierra con un pequeño chillido, apenas audible, pero suficiente para que todo el paisaje cambiara. Koda se acercó primero. Con una lentitud casi reverente, olfateó al cachorro. Su enorme lengua lo acarició con torpeza, pero con dulzura. Luego, Leia alzó la cabeza con dificultad, lo empujó con el hocico, y comenzó a lamerlo con fuerza, instintivamente, con amor feroz. Desde el coche, Nomsa cubrió su rostro con las manos, las lágrimas cayendo sin contenerse. Sipo cerró los ojos un segundo, soltando un suspiro que llevaba horas contenido.
Habían ganado la batalla más importante, no con fuerza, sino con respeto, con paciencia, y con una decisión que pudo haberles costado todo. El cachorro emitió otro chillido. Más fuerte. Movía sus patas con torpeza, intentando encontrar el calor del cuerpo de su madre. Leia lo acogió, rodeándolo con su cuerpo aún tembloroso. Koda se echó junto a ambos, completando el círculo de vida. Y así, en medio de una pradera donde la muerte rondaba desde hacía días, nació Mosi, el nuevo rugido de esperanza enmacado. Un cachorro traído al mundo entre rugidos y susurros, entre fuerza salvaje y manos humanas que supieron cuándo actuar y cuándo simplemente confiar. El amanecer siguiente llegó con un tono distinto. No era solo el cielo el que se había teñido de oro. La tierra misma parecía respirar diferente, como si todo el ecosistema del Parque Nacional Machado reconociera que algo importante había ocurrido. Entre los arbustos aún cubiertos de rocío, en ese rincón apartado donde días atrás reinaba el peligro, ahora yacía un nuevo corazón latiendo. El cachorro, apenas visible entre las patas de su madre, se movía con torpeza pero con firmeza, como si su instinto ya supiera que aquel mundo salvaje debía ser enfrentado desde el primer aliento. Leia, aún débil, pero con una nueva fuerza interior, no se separaba de su lado. Lo lamía con devoción, marcándolo con su olor, acurrucándolo contra su costado. Koda se mantenía cerca, siempre alerta, siempre mirando alrededor, como un guardián que entendía que ahora protegía algo más que una pareja, protegía un legado. Desde la distancia, Nomsa y Sipo observaban en silencio. No necesitaban hablar. Sabían lo que ese momento significaba. Ese pequeño cuerpo, aún tambaleante, era mucho más que una nueva vida. Era una afirmación rotunda de que la naturaleza, incluso en sus momentos más difíciles, encuentra una forma de continuar. Mosi, susurró Nomsa, sin apartar la vista del cachorro. Así deberíamos llamarlo. Sipo giró lentamente la cabeza hacia ella. Mosi significa nuevo comienzo, explicó, sonriendo. Y eso es lo que es. No solo para ellos. También para nosotros. Sipo asintió, una de esas respuestas silenciosas que solo se dan cuando las palabras sobran. A partir de ese día, en los registros del parque, aquel pequeño león sería conocido como Mosi. Durante las semanas siguientes, la familia se mantuvo unida y discreta. Se desplazaban poco, siempre cerca de la zona del nacimiento. Leia se recuperaba poco a poco, comiendo nuevamente, bebiendo con más frecuencia. Mosi comenzaba a caminar con seguridad, a jugar con la cola de su madre, a intentar pequeños rugidos que apenas eran gruñidos torpes, pero que hacían que Koda lo mirara con un brillo especial en los ojos. Como un padre que, sin saber hablar, ya estaba enseñando a su hijo lo que significaba ser león. Nomsa y Sipo no intervenían. No se acercaban. Pero siempre estaban allí. A veces desde el jeep. A veces desde una colina lejana, usando los binoculares. Otras veces, simplemente con el oído aguzado, escuchando los rugidos en la distancia, sabiendo que cada uno era una declaración de vida. Y poco a poco, algo sutil, pero poderoso, empezó a surgir, un vínculo invisible entre los humanos y esa familia de leones. Koda ya no rugía cada vez que escuchaba el motor del patrullero. En lugar de eso, levantaba la cabeza, observaba con atención y luego volvía a recostarse. Leia, aunque siempre alerta, ya no se tensaba. Permitía que sus vigilantes se quedaran cerca, como si comprendiera, a su manera, que aquellas figuras en el horizonte no eran enemigas. Incluso Mosi, curioso por naturaleza, se acercaba algunas veces al límite del claro cuando veía el vehículo a la distancia. Se sentaba con su cuerpecito desproporcionado, observando con ojos brillantes, la cabeza ladeada, como si intentara entender quiénes eran esos seres que lo miraban con tanto cuidado. Sipo lo anotó en su diario. Mosi nos observa. No con miedo.
con algo más parecido a reconocimiento. El lazo que se estaba formando no era romántico ni ingenuo. Nadie olvidaba que los leones seguían siendo animales salvajes, regidos por sus propios códigos. Pero lo que se construía lentamente era una relación basada en el respeto, en el acompañamiento silencioso, en la comprensión de que los humanos también podían tener un rol en el equilibrio, no como dominadores, sino como guardianes. Y así, Mosi crecía. Cada día era una pequeña victoria. Cada paso que daba, cada rugido más fuerte, cada salto desordenado era una confirmación de que la decisión de intervenir en aquel momento crítico había valido la pena. No solo habían salvado una vida, habían dado a luz a una nueva historia. Una historia que unía instinto y compasión, que tejía un puente entre la fuerza indomable de la naturaleza y la voluntad de protegerla. Una historia donde un cachorro de león, nacido entre el polvo y la incertidumbre, se convertía en símbolo silencioso de esperanza. Los días pasaban con una cadencia tranquila, como si el Parque Nacional Macado respirara al ritmo de la familia de leones. Cada amanecer, un nuevo capítulo se escribía en esa sabana dorada, donde la vida florecía entre la vigilancia discreta y el respeto profundo. Mosi ya no era solo un cachorro, era energía pura, un torbellino peludo que saltaba, se ocultaba entre la hierba alta, acechaba insectos o perseguía sombras. Koda lo observaba con la solemnidad de un padre que sabe que está criando a su sucesor. Leia, más serena, se había transformado por completo. Lo que antes era una mirada desconfiada y tensa, ahora era calma, confianza, amor. Pero quizás lo más sorprendente de esta historia no era lo que ocurría entre ellos, sino lo que comenzaba a gestarse entre ellos y los humanos. Al principio, cada aparición del vehículo de patrulla era recibida con distancia. Koda se erguía de inmediato, los ojos encendidos de advertencia. Leia se ponía alerta, protegiendo a Mosi. Pero con el tiempo, esos encuentros se repitieron tantas veces, siempre sin amenazas, siempre sin intromisiones, que la tensión comenzó a diluirse. Un día, mientras el sol ascendía lentamente y el jeep recorría uno de los senderos cercanos, Mosi se adelantó. Aún pequeño, su curiosidad era más fuerte que su cautela. Caminó tambaleando, mirando fijamente al vehículo con orejas erguidas. No había miedo en sus movimientos, solo un interés puro, casi juguetón. Koda no lo detuvo. Leia lo observó, pero no hizo gesto alguno. Fue como si, en ese momento, la familia completa hubiera aceptado la presencia de esos guardianes humanos. Sipo lo escribió más tarde en su cuaderno. Hoy Mosi nos miró directamente. No para desafiarnos, sino para reconocernos. Como si supiera que estuvimos allí desde el principio. Ese día marcó un punto de inflexión. A partir de entonces, el coche patrulla ya no era un objeto desconocido o amenazante. Era parte del paisaje, parte de su rutina. Cada vez que aparecía, Koda levantaba la cabeza, miraba un segundo, y volvía a acostarse. Leia lo seguía con la mirada, pero sin tensión. Mosi incluso trotaba cerca, a una distancia segura pero curiosa, como un cachorro que reconoce un viejo amigo. Lo que nació del miedo y la incertidumbre, se transformó en un lazo silencioso, forjado por el respeto mutuo. Y no pasó mucho tiempo antes de que la historia de Koda, Leia y Mosi comenzara a resonar más allá de las fronteras del parque. Los otros trabajadores de Macado hablaban de ellos como si se tratara de una leyenda viva. Visitantes, biólogos, estudiantes de conservación querían saber más sobre la pareja de leones que había llegado sin ser invitada, había enfrentado una tragedia posible, y había encontrado ayuda en las manos humanas sin perder su esencia salvaje. Las imágenes captadas desde la distancia, Koda rugiendo al atardecer, Leia lamiendo a Mosi bajo la sombra, el cachorro observando curioso al vehículo patrulla comenzaron a circular entre grupos de conservación. Se convirtieron en símbolo de algo mayor, de que coexistir es posible. De que con paciencia, humildad y límites claros,
El ser humano no necesita ser enemigo del mundo natural. Para Nonsa, todo se resumía en una frase que escribió en su libreta. La naturaleza no necesita que la dominemos, solo que la entendamos. Y para Sipo, cada día junto a esa familia era una reafirmación de su propósito. Porque había visto con sus propios ojos que una vida salvaje no se interrumpe cuando se interviene con respeto. Al contrario, a veces florece con más fuerza. Con el paso del tiempo, Mosi creció. Sus patas se alargaron, su melena comenzó a asomarse tímidamente. Rugía más fuerte, cazaba con sus padres, aprendía cada movimiento de su madre, cada gesto de su padre. Pero nunca dejaron de reconocer el sonido del vehículo patrulla. Y cada vez que lo veían, giraban la cabeza. Miraban un instante. Y seguían su camino. Como si en ese gesto sencillo dijeran: sabemos que están ahí. Y está bien. Así, en un rincón del sur de África, donde la vida y la muerte caminan de la mano, una historia sencilla se convirtió en un legado eterno. La historia de una leona que casi no sobrevive. De un león que lo arriesgó todo para protegerla. De un cachorro nacido entre susurros y rugidos. Y de dos humanos que supieron cuándo actuar y cuándo simplemente quedarse cerca. Una historia que no necesita ser contada con dramatismo para ser poderosa. Porque lo que ocurrió allí, entre los pastos de Makado, fue la prueba viviente de que entre el ser humano y la naturaleza, todavía hay esperanza.